Iván estaba sentado al borde del río, junto a Elior, con una mirada perdida en el vaivén del agua que rompía contra las piedras. El sonido del agua le llevaba lejos, como si cada ondulación en la superficie fuese un susurro de algo que estaba esperando ser escuchado. De pronto, un sentir lo sacudió como un relámpago. No era una idea nueva, sino más bien un eco. Algo que resonaba desde lo más profundo, como si siempre lo hubiera sabido. Pero solo ahora comenzaba a vislumbrarlo con claridad. ¿Y si la memoria no está en la mente?, murmuró para sí. El sentir no era casual. Su instinto le decía que había algo más allá, algo que no podía ser entendido con simples razonamientos lógicos. Durante años le habían dicho que los recuerdos vivían dentro del cerebro, guardados como pequeños fragmentos en algún rincón material. Pero algo dentro de él le desafiaba esa creencia. Era como si hubiera algo más ético, más universal que las partículas físicas del cerebro. Quizá la memoria no era solo información almacenada, sino energía, energía en movimiento vibrando. Fue entonces cuando recordó un antiguo texto que había leído en alguna encarnación, uno que hablaba de las vibraciones del alma. Decía que todo lo que existía tenía una frecuencia y que los pensamientos y las emociones no eran la excepción. Aquellos que vibraban en el amor y la compasión podían elevarse hacia un conocer más puro, mientras que los que se quedaban atrapados en el miedo, en el enojo y en la terquedad descendían hacia memorias más densas, más ecos que claridad. Iván cerró los ojos, se concentró en su interior y pensó en los momentos más oscuros de su vida, en esas decisiones que había tomado desde el rencor, la culpa o el orgullo. Cada uno de esos recuerdos se sentía pesado, sofocante. Era como si en lugar de iluminar su presente, lo arrastraron hacia abajo, hacia una espiral que nunca parecía de tener final. Pero cuando pensaba en los momentos en los que había actuado desde el amor, aunque fuese el amor más pequeño, como cuando perdonó a un amigo o ayudó a un extraño, esas memorias eran distintas, se sentían ligeras, cálidas, como si se elevaran. Entonces, no es solo cuestión de recordar, susurró, es cuestión de conectar. Se puso de pie y observó cómo el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja. En ese instante supo que la memoria no era algo que podía poseerse o dejarse atrás. Era un puente, un hilo invisible que unía su espíritu con las infinitas posibilidades del universo. Y ese hilo vibraba, se conectaba según lo que llevaba dentro. Si permitía que su corazón resonara con lo bajo, sus memorias lo hundían en ciclos interminables, repitiendo los mismos errores desde el orgullo o el miedo. Pero si llegaba a vibrar más alto, podría elevarse, conectar con recuerdos más puros, más libres, con conocimientos que no provenían solo de su vida, sino de algo más allá, un campo espiritual al que llamaban memoria universal. La respuesta estaba en el amor, no en el amor romántico ni efímero del que tanto se habla, sino en ese amor eterno que los antiguos describían como la fuerza que da equilibrio y vida a todo lo que existe. Ese amor era la llave. Solo a través de él podía conectarse con las memorias más elevadas, aquellas que contenían las verdades universales, las lecciones más grandes que el alma necesitaba aprender. Entonces, la terquedad no es más que desconexión, dijo mientras observaba su reflejo en el agua. Había validado, había validado la pena perderse en su orgullo para comprender lo que enfrentaba ahora. La memoria no era un archivo muerto ni frío, era un espejo, un puente, un campo eterno que se alineaba según lo que él llevaba en su interior. Si vibraba abajo, permanecería atrapado en las sombras, pero si lograba alinearse con el amor, podría recordar lo imperecedero. El viento sopló con suavidad, como si la naturaleza misma estuviera confirmando su sentir. Iván cerró los ojos una vez más. Ya no le importaba recordar en el sentido tradicional de la palabra. Ahora lo que encontraba era el vibrar. Sabía que si lo hacía desde lo más alto del espíritu, el universo mismo le revelaría lo que necesitaba. Y quizás un día podría guiar a otros hacia el mismo comprender.